Muchas gracias, Miquele, y gracias a todos por darme la oportunidad, ¿no? de contar un poco el proyecto que hemos llevado a cabo en Almiral. ¿De acuerdo? Primero de todo, presentarme. Yo soy Jesús Tomé, soy el responsable de Data Analytics, ahora Inteligencia Artificial también, y Modern Workplace dentro de Almiral, ¿de acuerdo? Y esta última parte, que no tiene tanto que ver con los datos, os intentaré explicar por qué, bajo nuestro punto de vista en Almiral, quizás sí que tenga algo que ver también, ¿no? Con todo esto, ¿vale? Almiral es una, no sé si todos la conocéis, se nos conoce mucho en España, sobre todo por el Almax, ¿no? Somos los que comercializamos el Almax, entonces supongo que todos en Navidad os habéis acordado de nosotros, pero en realidad no somos una empresa focalizada en el Almax, somos una empresa focalizada, una farma de tamaño medio focalizada en dermatología especializada de alguna patología muy concreta, ¿ok? Somos una empresa de unos 2.000 trabajadores, aproximadamente rondando los 1.000 millones de facturación, y estamos operando actualmente en la mayoría de grandes países europeos. Tenemos 6 o 7 market companies grandes en Europa y en Estados Unidos. ¿Okay? Muy bien. Yo esta ponencia la he titulado así, ¿no? Desde la analítica enfocada a IT a lo que he denominado franquicias analíticas, ¿no? ¿Y qué es el concepto de franquicia analítica? Bueno, en el fondo es un símil, ¿no? Es un símil para intentar definir cómo desde un departamento como el mío, es el departamento de tecnología de la compañía, intentamos impulsar una serie de políticas, una serie de gobernanzas, una serie de prácticas para poder realizar analítica directamente en las áreas que van a utilizar esa analítica. ¿De acuerdo? De igual forma que en el mundo comercial, pues una franquicia analítica utiliza las buenas prácticas, una franquicia de una tienda. Yo tuve una tienda en el pasado, una franquicia, de hecho, de una tienda de moda, y utilizábamos las buenas prácticas del fabricante, las buenas prácticas de diseño, las buenas prácticas a la hora de colocar los modelos en tu negocio, en tu franquicia. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál es nuestro camino, ¿no? El camino que hemos llevado a cabo en estos últimos 4 o 5 años para pasar de una analítica IT-driven a este concepto de franquicia analítica que os comento? Bueno, para esto es fundamental disponer de una estrategia de data, ¿de acuerdo? Como seguramente en todas las compañías, ¿no? En esto del mundo de Data Analytics tienes que tener claro hacia dónde vas, porque seguramente hay una serie de wins o de quick wins que tienes que ofrecer a corto plazo, pero a medio y largo plazo tienes que llegar a algún camino, ¿no? Y tienes que tener claro ese camino. Bien, pues en nuestro caso definimos ese camino en base a estas 4 grandes ejes, ¿de acuerdo? Considerábamos que era totalmente necesario disponer de una tecnología adecuada, de una infraestructura adecuada. Y no solo estoy hablando de plataforma de data, que esto está muy en boga de todos, ¿no? Los que trabajamos en el mundo de data, la data platform. No es necesario tener una data platform, un data lake o un lake house, ¿no? Ahora que ya veréis que nuestro approach es más de lake house, ¿no? No solo esto obviamente es fundamental. Tenemos que tener espacios de trabajo para la gente. Tenemos que ofrecer herramientas analíticas a los usuarios, ¿de acuerdo? A los usuarios de dicha analítica, ¿ok? Más allá de la tecnología, gobierno, un framework de gobierno que atienda no solo al gobierno, sino a la auditoría de lo que estamos haciendo. No solo estoy hablando de gobierno de datos, estoy hablando de gobierno de la manera de hacer, de la manera de proceder a la hora de hacer analítica. En la ponencia de esta mañana, José Carlos, el responsable de Europa de Data, me ha gustado mucho algunos de los conceptos porque tienen que ver, que nos ha explicado, porque tienen que ver mucho con esto, ¿de acuerdo? Con establecer una manera de trabajar, ¿ok? Tercer punto, quizá este es el que yo personalmente me siento más orgulloso, ¿no? Y creo que es clave, ¿no? Dentro de toda esta estrategia, tratar los datos y los componentes analíticos como activos. ¿Y qué es tratar un dato como activo o tratar un componente analítico como activo? Es intentar ver detrás de ese componente que tiene un valor para la compañía. Y como tiene un valor para la compañía, tienes que gestionarlo de determinada manera. ¿De acuerdo? Y aquí sí que entra mucho el concepto de gobernarlo, ¿de acuerdo? De tener suficiente ownership sobre dichos activos y de poder ofrecerlo. Y esto es algo que muchas veces los que trabajamos en el backend del gobierno de datos nos olvidamos.
pero en el fondo lo importante de todo esto es poder ofrecerlo para que se use, para que tenga valor. ¿De acuerdo? Bien, por último, todo esto está muy bien, pero al final la analítica la realizan, a día de hoy al menos, mientras la inteligencia artificial generativa no evolucione un poco más, todavía la realizan personas. Con lo cual, si las personas no están capacitadas para poder hacer esas funciones, por mucho que nuestros programas de gobierno, por mucho que nuestras plataformas, nuestras herramientas estén preparadas, muy posiblemente no vamos a tener impacto en la organización. ¿De acuerdo? La gente está acostumbrada a trabajar de una determinada manera. O le enseñamos a trabajar de otra o no conseguiremos nada. ¿Ok? Con lo cual, nuestra cuarta rama estratégica de nuestro programa hacía referencia a un programa de capacitación analítica, ¿de acuerdo? Para poder utilizar datos. Y eso implicaba, luego os contaré un poco más de detalle, pues apoyar a una serie de roles que eran claves para esto. Bien, plataforma. No quiero hablaros demasiado de tecnología, de hecho yo no soy un gran tecnólogo, algunos me conocéis del pasado. Yo no soy un arquitecto, tengo arquitectos, tengo la suerte de tener arquitectos en mi equipo o a veces subcontratamos a algunos, como Kenneth, que tenemos por aquí, ¿de acuerdo? Que son tremendamente mejores que yo a la hora de explicar qué arquitectura de datos es la correcta, ¿no? Solo os daré cuatro apuntes de esto, ¿no? El primero es que hoy en día para las... con el nivel de madurez que tiene la tecnología analítica, consideramos clave, al menos en una organización como Almiral, de apalancarnos en un hiperescalar, apalancarnos en una empresa cloud. Te puedes apalancar en una, te puedes apalancar en varias. En el caso de Almiral, por el tamaño de nuestra compañía, decidimos hacerlo con una y en concreto pues apostamos por Microsoft, ¿no? con todo el stack de servicios ligados al data management que dispones en Azure. Más allá de ahí, dentro del mundo Azure, de hecho, hay un third party bastante importante para Microsoft que está especializado en el tratamiento de datos, que es Databricks. De hecho, esta gente, la mayoría de vosotros lo conoceréis, son los que inventaron el concepto este de Lakehouse. Y es el que abrazamos, ¿no? Cuando tuvimos que elegir una manera una estrategia concreta para gestionar los datos técnicamente hablando, elegimos ese approach, ¿de acuerdo? No queríamos construir un data lake, no queríamos construir un data warehouse, sino queríamos construir las dos cosas a la vez. ¿Y esto qué significa? Que necesitábamos tener una plataforma capaz de gestionar, ofrecer datos para que el mundo de los científicos de datos pudieran trabajar y hacer su magia, ¿no? Con los datos poco elaborados, pero a la vez teníamos que ofrecer también modelos analíticos curados y preparados para que muchas otras explotaciones de analítica funcionaran bien, como puede ser el clásico mundo de reporting, dashboarding, etc. ¿Okay? Bien, todo eso lo apalancamos dentro de Databricks. Tercera pata, analítica diagnóstica, la clásica, la de toda la vida. ¿Cómo visualizábamos analítica? ¿Con qué herramientas? Hay una herramienta líder de mercado a día de hoy que en los últimos 10 años lo ha hecho muy bien, ¿no? Y es la solución que tiene también Microsoft con Power BI. ¿De acuerdo? No solo te permite una riqueza extrema en las visualizaciones analíticas, sino que además te permite un entorno o te ofrece un entorno colaborativo pues muy adecuado si lo que buscas precisamente es potenciar ese concepto que os comento antes de franquicia analítica. ¿Vale? Y por último, todo esto estaba muy bien, pero necesitábamos una pieza que orquestara el gobierno de todo esto. ¿De acuerdo? Esta pieza la encontramos finalmente también en el stack de Microsoft, ¿de acuerdo? Dentro del mundo Azure hay una pieza concreta que gobierna datos que es Azure Purview. Es una pieza que a lo mejor no todos conocéis porque seguramente no es lo mejor que tiene Azure en el mercado, pero está basada en ciertos estándares. Y esto lo que nos propuso, lo que se nos ocurrió es utilizarla como base para nuestra estrategia de gobierno, pero construir por encima una capa customizada y personalizada para algo que queríamos hacer, que era ofrecer nuestros datos como activos. ¿De acuerdo? Y esto Purview lo hacía, pero lo hacía de manera un poco compleja y nosotros buscábamos algo muy simple, ¿de acuerdo? Muy simple porque lo tenían que consumir nuestros usuarios de negocio. Bueno, pues a esto es a lo que llamamos
DAMA, que no tiene nada que ver con el cartel que tenemos aquí de DAMA. Estas siglas son bueno, es una abreviatura de lo que queríamos comentar como Data Marketplace, ¿de acuerdo? Lo que intentábamos es ofrecer un marketplace de datos, de activos de datos, para que toda la compañía pudiera consumirlos o aquella parte de la compañía que tuviera interés en ellos, ¿de acuerdo? Luego veremos un poco más de detalles de todo esto. En la plataforma os voy a hablar muy poco porque tengo poco tiempo y, como os he dicho, no soy un gran experto, pero el concepto de Lakehouse está basado en intentar diferenciar consumos, ingestas batch, ingestas más en NRT o real time, incluso streaming. Está basado en tipificar diferentes layers en las que se almacenan los datos. Layers en función del nivel de gobierno que tiene cada una de las mismas, ¿de acuerdo? Está basado en diferentes tipos de consumo, ¿de acuerdo? Hay consumidores batch, como por ejemplo pueden ser las construcciones sobre Power BI, que al final lo que utilizan es un modelo de datos que te aísla completamente de toda la infraestructura que tengas por debajo, modelos más interactivos, como pueden ser las explotaciones de científicos de datos, etcétera, ¿de acuerdo? No entrar en detalle, ¿de acuerdo? Pero la arquitectura tiene una complejidad y dedicamos mucho esfuerzo a pensarla bien, porque es la base de todo lo que teníamos que construir por encima. Algunos ejemplos de nuestra arquitectura detallada, y aquí entraré en menos de detalle. Servicios Azure que hay por debajo. Hay unos cuantos, ¿vale? Y esto es un ejemplo de nuestra arquitectura base batch, por ejemplo. Tenemos una réplica de esta arquitectura y además he coincidido en este evento con Kenneth, que nos ayuda a definirla con los compañeros de Entity, ligada al mundo de la industria 4.0. Esta solución de data es corporativa para toda mi compañía, ¿de acuerdo? Desde usuarios de mi área comercial o mi área corporativa que están acostumbrados a consumir y a hacer analítica sobre datos corporativos, sobre datos SAP, ¿no? Para que nos entendamos, hasta usuarios de nuestras fábricas, ¿no? Almiral tiene fábricas, con lo cual hay una serie de procesos de fabricación que están soportados por datos también y que se pueden explotar y se puede hacer analíticas de los mismos, ¿de acuerdo? Pues eso requiere ciertas adaptaciones de nuestra arquitectura, ¿ok? El state of the art, ¿no? ¿Dónde estamos trabajando ahora? Estamos intentando evolucionar nuestra plataforma nuestro concepto de plataforma de data a un concepto de plataforma de data e inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial generativa, que es la que ahora está en boca de todos, ¿de acuerdo? La inteligencia artificial hace mucho que se hace, pero la generativa no hace tanto. Y esta parece que es disruptiva, ¿no? O que puede ser muy importante para las compañías. Este tipo de inteligencia artificial requiere una serie de servicios que, si queremos que los resultados sean escalables y que podamos tener productos que funcionen con inteligencia artificial generativa de manera escalable en la compañía, necesitamos servicios adicionales, como por ejemplo acceso a LLMs, como por ejemplo temas de RAG Engineering, como por ejemplo temas de gobierno de la AI propiamente, ¿de acuerdo? A día de hoy estamos trabajando en esto, ¿de acuerdo? Esto es algo que tenemos work in progress. Segunda pata, gobierno, framework de gobierno y auditoría. Entonces, aquí el tema es qué es esto del gobierno, ¿no? Porque el gobierno es una palabra muy etérea, ¿no? Cada uno entendemos una cosa diferente. Nosotros, en Almiral, cuando empezamos a trabajar en este proyecto, pensamos en que el gobierno implicaba definir estas cuatro cosas, ¿no? Por un lado, definir qué capacidades de Data Analytics íbamos a trabajar. ¿De acuerdo? Mi compañero José Carlos esta mañana él lo llamaba Data Products, nosotros lo hemos llamado Capabilities, ¿no? Y básicamente diferenciamos cuatro grandes capabilities. Trabajamos el reporting tradicional, el portal de reporting, el reporting clásico, ¿no? Que seguro que la mayoría de nosotros conocemos, el self-service analytics, el autoconsumo, el ofrecer a la gente un modelo de datos para que ellos puedan explotarlo en modo diagnóstico. En modo diagnóstico significa con herramientas de analítica diagnóstica. No estamos hablando de machine learning, no estamos hablando de entornos de trabajo más sofisticados, sino de un entorno analítico como puede ofrecer Power BI, como pueden ofrecer herramientas como ClickSense, etc. Bien, esto es nuestro segundo capability. Tercera,
Aquí sí, la exploración que tienen que hacer los data scientists. Un data scientist no es capaz de trabajar con Power BI, un data scientist quiere trabajar con sus notebooks y quiere trabajar con su Jupyter y quiere trabajar directamente tocando el dato con muchos grados de libertad y con la posibilidad de ofrecer al dato o de gestionar el dato en base a sus conocimientos tecnológicos, ¿no? Sus conocimientos de programación. ¿Okay? Y por último, el mundo de la industrialización, del machine learning o de la inteligencia artificial. Los data scientists diseñan modelos, pero no diseñan productos. Normalmente, al menos no en Almirall, ¿de acuerdo? Si tú quieres diseñar un producto y llevarlo a los consumidores finales, seguramente necesitas que los data scientists te ofrezcan modelos, te ofrezcan su trabajo como un componente más de dicho producto. ¿Okay? Con lo cual diferenciamos estas 4 cosas. Voy muy mal de tiempo, así que intentaré acelerar. Definir roles, herramientas y recursos. Nosotros, dentro de nuestro camino, definimos estos 4 roles de protagonistas de gente que tenía que hacer analítica en la compañía. El primer rol es el más sencillo, es el de consumidores, ¿de acuerdo? Son gente que en el fondo lo que tienen que hacer es tomar decisiones. Leen los resultados de la analítica y toman decisiones. ¿Qué herramientas necesitan? Pues básicamente, en nuestro caso, el portal de Power BI, ¿de acuerdo? Y poco más. Analistas de datos. Esta gente lo que tienen que hacer es proporcionar resultados visibles y legibles para los consumidores de dicha analítica. Especialmente trabajan con herramientas de diseño en Power BI y muy interesante también que tengan acceso a nuestro Data Marketplace. ¿De acuerdo? Tercer colectivo, los Data Scientists, que aquí trabajan directamente con un entorno de notebooks en Databricks. Y cuarto colectivo, los Data Engineers, que trabajan también con un entorno de notebooks, pero en este caso no con el fin de explorar los datos, sino con el fin de crear productos directamente, ¿no? De conformar código que después se pueda empaquetar para poder productivizar. ¿Okay? Tercer bloque, ciclo de vida de las iniciativas de data. Importantísimo. Tenemos que diferenciar entre el momento en el que las iniciativas están en fase de exploración, en las que podemos trabajar rápidos y con poca robustez, como comentaban esta mañana, el momento en el que estamos intentando productivizar o industrializar un producto de Data Analytics, ¿de acuerdo? Donde aquí nos podemos permitir el lujo de ser más lentos, pero tenemos que ser muy robustos. ¿Okay? Esto es importante tenerlo claro dentro de nuestro gobierno. Y por último, establecer las políticas de cumplimiento obligadas y el compliance obligado para que todo este ciclo funcione. ¿Okay? Data Analytics como un asset. ¿Qué significa esto para nosotros? Bueno, primero, la primera aclaración que haría es que data como un asset, ¿qué es un dato? ¿No? ¿Qué se considera data? ¿De acuerdo? Tradicionalmente, o lo primero que a mí me llega a la cabeza, un dato es lo que vemos en una tabla, ¿no? En la típica tabla de Excel que todos conocemos. Bueno, esto es una tipología de datos seguramente, ¿de acuerdo? Y de estas tablas, de este tipo de datos, pues puede que sea un dato crudo, un dato que no has procesado, un dato que procede directamente de la misma fuente que lo ha generado, o puede que sea un dato que ya has curado, ¿de acuerdo? Que está suficientemente bien trabajado como para poder ofrecerlo con una certificación y una calidad adecuada, ¿de acuerdo? Esos son tipologías de assets, ¿de acuerdo? De data assets en este caso. Pero no solo trabajamos con ese tipo de assets, trabajamos también con assets procedentes de entornos como Power BI. O incluso podríamos llegar a trabajar con assets procedentes del trabajo de los propios data scientists. ¿Qué hace un data scientist? Pues modelos, ¿no? Modelos de machine learning o incluso modelos de LLM, SLM ahora, etcétera. ¿De acuerdo? Todo ese trabajo, el resultado de ese trabajo, el output de ese trabajo se puede considerar un asset. ¿Por qué? Porque es una entrada que, si le aplicas la suficiente inteligencia, puede generar ciertos insights para el negocio, que es lo que nos interesa. Y esos insights pueden ser o bien otros informes, o bien otros modelos, o bien cualquier conclusión que sea de interés para el negocio. ¿Ok? El tema es que solo con las capacidades humanas es complicado. Y ahí entraba la necesidad de disponer de un data marketplace. Las personas, solo con ese tipo de activos de datos, difícilmente son capaces de generar insights, salvo que les digas esos activos qué significan, qué son, para qué sirven y cómo pueden acceder a ellos. ¿De acuerdo? Bueno, y esto es lo que ofrece nuestro marketplace. ¿De acuerdo?
Lo que hemos llamado Dama es un marketplace, como os comentaba, de datos para gobernar, buscar y acceder a todos aquellos activos de datos que son interesantes para poder hacer la función de analítica, para poder hacer analítica. ¿Ok? Lo veremos con un poco más de detalle aquí, ¿de acuerdo? Al final, lo que os digo, Dama habilita a los usuarios de negocio, está enfocado, es una herramienta para usuarios de negocio que habilita a los mismos para realizar su propia analítica de manera autónoma a grupos técnicos, a equipos técnicos. ¿Ok? ¿Qué permite esto? Bueno, son 4 pantallazos ligados a esto. Primero, buscar en el catálogo en base a posibles términos de negocio. Si tú necesitas hacer un reporting de ventas, pues tendrás que buscar en el catálogo qué tenemos de venta disponible para hacer ese reporting. ¿Ok? Segundo, seleccionar. Una vez buscas lo que necesitas, seleccionas el asset que puede ser de interés para ti y pides acceso al mismo, ¿de acuerdo? Pedimos acceso al mismo a través de la funcionalidad de data carting, ¿de acuerdo? De tal forma que esto desencadena una petición al owner de dicho asset para que te dé permiso a. ¿De acuerdo? Esa petición, en nuestro caso, pues la acotamos a un tiempo concreto de petición y, sobre todo, la acotamos a una necesidad concreta para la que se utiliza ese asset. ¿De acuerdo? Una vez el owner te ha dado acceso, pues a priori ya puedes trabajar con ese asset. Este es el ejemplo de pues un activo de datos que en este caso era un modelo de datos, un dataset concreto en Power BI. Una vez la persona tiene acceso, pues ya puede trabajar y diseñar el report que quiere. ¿De acuerdo? Pero como os digo, la idea no solo es acotarlo a activos de analítica y diagnóstico, sino que a lo mejor un data scientist también le interesa un acceso a un modelo que quiere consumir en su notebook, o un acceso a una tabla de datos que necesita para conformar su modelo. Bueno, pues para nosotros, nuestro concepto de marketplace tiene que dar cobertura a todo esto. No solo a las piezas de datos propiamente, sino a cualquier elemento que puede necesitar el analista de datos o el data scientist para poder realizar su trabajo. Y por último, programa de capacidades. ¿De acuerdo? Os decía antes, las personas son fundamentales, ¿de acuerdo? Cuando empezamos todo esto, lo primero que se me ocurría a mí es, ostras, lo que necesito es un programa de training, ¿no? para mis usuarios de negocio. Los tengo que entrenar en las herramientas. Bueno, pues sí, se tienen que entrenar en las herramientas, pero no es el único training que se necesita, ¿de acuerdo? En concreto, nosotros finalmente organizamos nuestro programa en estos 4 buckets, ¿de acuerdo? El primero hacía referencia pues, a estos entrenamientos técnicos sobre las herramientas, los entornos de trabajo, que obviamente se tienen que conocer. En nuestro caso, pues Power BI, el propio Data Marketplace, los notebooks de Databricks, ¿de acuerdo? Las mejores prácticas a la hora de crear un notebook. Esto lo estamos trabajando dentro de nuestro path técnico, pero adicionalmente a esto considerábamos que teníamos que ofrecer formación también para intentar enseñar a nuestro target, ¿de acuerdo? A nuestros usuarios de negocio, a cuál es la mejor manera de utilizar los datos para obtener valor, ¿de acuerdo? Con lo cual, incluimos dentro de nuestro programa conceptos como el de Data Storytelling, ¿no? Tenemos formaciones, un track de formación ligado al Data Storytelling para no solo diseñar un report, sino intentar diseñar un report que sea consumible para el decision maker, para el consumidor final. ¿De acuerdo? Más allá de eso, no solo es training, como os digo. El training es algo teórico, es algo que enseña a utilizar una serie de herramientas, una serie de habilidades, pero luego muchas veces cuando te enfrentas con el problema real de negocio es cuando tienes el problema. Bien, abrimos también el tercer track, un Bring Your Challenge, que hemos llamado, un Bring Your Data, Bring Your Report, Bring Your Problem, ¿de acuerdo? Para intentar ofrecer a negocio un programa de soporte, una serie de servicios de soporte a la hora de trabajar con estos entornos, con estas herramientas, en su problema analítico, ¿de acuerdo? Con lo cual intentamos soportar sus necesidades directamente dentro de este programa, ¿de acuerdo? Y por último, al final todo esto va de un cambio cultural, todo esto va de un cambio en la manera de trabajar de la gente, con lo cual, si no trabajas la comunicación, si no trabajas intentar entender o
hablar en el idioma de la gente a la que estás intentando impactar, difícilmente vas a tener éxito. Con lo cual tenemos un track concreto de comunicación para hablar de todo nuestro programa de transformación analítica, ¿de acuerdo? Bueno, al cabo de 3, 4 años desde que lanzamos esto, pues los resultados, bajo mi punto de vista al menos, han sido muy satisfactorios, de hecho, y tenemos una actividad en la compañía, pues aproximadamente casi 500 personas, 450 personas entrenadas en el uso de herramientas, ¿de acuerdo? Más de 300 diseñadores de reporting a día de hoy, más de 800 reports que se han realizado directamente por áreas de negocio. Algo que, desde luego, desde el prisma tradicional de que tener un equipo técnico que tiene que hacer esos 800 reports, no se hubiera conseguido en la vida, ¿de acuerdo? O difícilmente con el volumen de gente que estamos en el equipo de tecnología, ¿de acuerdo? Así que poco más por mi parte, ¿de acuerdo? Supongo que no hay tiempo para Q&A, pero espero que os haya gustado.